Hola, en el segundo módulo de nuestra asignatura nos vamos a concentrar en el sistema educativo, en las bases constitucionales y legales de la educación argentina. Hay como dos conceptos importantes a trabajar durante estas semanas. Por un lado, el concepto de sistema educativo desde el punto de vista pedagógico y desde las definiciones que nos da la política educacional. Y por otro lado, analizar al sistema educativo argentino en particular en su configuración histórica. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque la definición a la que vamos a hacer referencia en todo el módulo es la definición conceptual del sistema educativo que comienza a configurarse en el siglo XIX. En el módulo anterior habíamos visto cómo diferenciábamos la educación como práctica escolar de la educación escolar específicamente, ¿no? Como una forma de institucionalización de esa práctica social preexistente a los sistemas educativos, ¿no? Nosotros podemos decir que a principios del siglo, o establecer que a principios del siglo XIX se dio una transformación. La bibliografía, de hecho, habla de una revolución educativa, de una revolución cultural, en la medida en que las autoridades de los estados nacionales emergentes comenzaron a absorber las prácticas educativas de las sociedades, esto vemos en Europa continental sobre todo, y nórdica. Comenzaron a absorber a través de diferentes decisiones esas prácticas educativas preexistentes y las comenzaron a regular. A través de distintas normas comenzaron a establecer qué se enseñaba, quiénes debían enseñar, a quiénes. El niño comienza, la niñez, la primera infancia, los niños, las niñas comienzan a ser obligados a ir de manera compulsiva a instituciones financiadas, reguladas, por las autoridades estatales, ¿no? Como parte de un proyecto de nueva ciudadanía, de nueva sociedad, una sociedad moderna, con el Estado docente a la cabeza de esta regulación normativa y pedagógica. Estos procesos de transformación de las prácticas educativas en las sociedades para convertirlas en prácticas escolares, dan lugar a lo que la bibliografía denomina la escuela moderna, ¿no? Es un proceso que vamos a encontrar en los países nórdicos, que a través de diferentes transferencias internacionales de prácticas y discursos educativos van a migrar. Los países se van a mirar entre sí, van a comenzar a adoptar lo que hace Prusia, lo que hace Francia, lo que hace diferentes países se comienzan a mirar, como actualmente ocurre, ¿no? Con los procesos de evaluaciones estandarizadas internacionales, ¿no? Con PISA, que los países miran qué hacen otros países en materia educativa. Bueno, este, estas transferencias internacionales de prácticas y discursos pedagógicos van a migrar a América del Norte y de América del Norte a América del Sur, al Cono Sur. Argentina participa a través de Domingo Faustino Sarmiento de este debate pedagógico. Son los eh, pioneros, aquellos pedagogos viajeros que viajaban, miraban prácticas, tomaban nota, hacían informes para las autoridades estatales y llevaban a sus países estos modelos, estas prácticas, estas nuevas formas institucionales de regular la escolarización de la población infantil. Esto es completamente novedoso y tenemos para ello una nueva forma institucional, es la escuela moderna, que lleva adelante un proceso de graduación del contenido a través de una secuenciación de lo que se debe enseñar, de un currículum establecido por la autoridad estatal, en una fuerte disputa con las iglesias, ¿no? Depende del país, con la iglesia católica apostólica romana, con las iglesias protestantes cristianas. Reitero, es un proceso que se da en Europa y en América posteriormente. Estamos hablando de las décadas de 1820, 1840, 1830, 1850. Durante todo el siglo XIX vamos a ver estos procesos de transformación y de surgimiento de la escuela moderna, que van a ser la base de lo que en la segunda mitad del siglo XIX se van a constituir en sistemas nacionales de escala masiva, ¿no? Cada país va a comenzar a regular ya no tan solo a esta educación básica, sino a las escuelas postprimarias, ¿no? Las distintas opciones que hay de liceos, de escuelas gymnasium, de escuelas grammar school en Gran Bretaña, y también de las universidades, ¿no? En la medida en que los estados nacionales comienzan a regular los procesos de ingreso a cada uno de estos establecimientos, que en principio no estaban vinculados entre sí, se va a conformar un
trayecto educativo, ¿no? Y vamos a ver cómo los sistemas se estandarizan en torno a una estructura académica donde se demarcan niveles y ciclos y modalidades de enseñanza, ¿no? Eh, lo importante en tener en cuenta esto es que no se inventa la escuela secundaria o la universidad, ni tampoco la educación básica. Son instituciones educativas previas al siglo XIX, pero que no estaban bajo la órbita de la autoridad estatal, sino de particulares o de las iglesias. Lo que va a ocurrir en el siglo XIX es que todas estas instituciones educativas aisladas van a comenzar a organizarse de forma articulada, ¿no? Y el currículum, digamos, lo que se debe enseñar, el contenido oficial va a ser pautado por la autoridad estatal, ¿no? Es un proceso muy revolucionario, ¿no? De reforma generalizada de la educación escolar. Y se va a tornar obligatoria la asistencia a la escuela básica, en principio, ¿no? Se establece un rango de obligatoriedad de estudios que se va a extender durante todo el siglo XIX y siglo XX, de 3 años en algunos casos a, como en la actualidad, ¿no? Que hay 14 años de escolarización obligatoria, por ejemplo, en Argentina y en otros países también, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos una conformación histórica, institucional muy importante, y por eso hablamos de una institucionalización de la educación en sistemas escolares, ¿no? Reitero, la educación como práctica social está desde el inicio de la humanidad, vamos a decirlo de alguna manera. Desde el día uno forma parte de las prácticas sociales que llevan adelante los seres humanos. La educación escolar moderna se configura en la primera mitad del siglo XIX en los países europeos y a través de procesos de difusión, de transferencia internacional, se va a adoptar en distintos países de América, no en todos, ¿no? Pero sobre la práctica, sobre la base de instituciones educativas preexistentes, porque las universidades son del siglo XII, las escuelas humanistas son los antecedentes de las escuelas secundarias actuales, las escuelas de parvularios también son previas al siglo XIX. Lo que va a ocurrir en esas décadas del siglo XIX es que la autoridad estatal del Estado-Nación se conformará y como parte de su propia configuración como Estado Nacional moderno, y con una fuerte apuesta a la creación de una ciudadanía nacional en cada uno de los estados nacionales modernos, la educación va a pasar a ser regulada y el Estado va a tener un rol protagónico. Por eso ahí vamos a recuperar mucho el planteo de Emil Durkheim, que lo anticipamos en el módulo anterior, porque él piensa en ese momento el rol que tiene el Estado para llevar adelante esta práctica general, sistemática, ¿no? Porque según él, el Estado representa el interés colectivo, puede estar por encima de los intereses particulares que reflejan las iglesias o cualquier agente que no sea el Estado. Entonces el Estado lleva adelante esta práctica sistemática de formación de la nueva ciudadanía y hace pie sobre todo en la población infantil, en la primera infancia como un sector de la población clave para formar a este nuevo ser humano, ¿no? A este ciudadano, esta ciudadana portadora de derechos y de deberes, ¿no? Entonces, sistema educativo que se va a configurar ya sobre el final del siglo XIX, cuando está constituido ya por niveles articulados entre sí, con vínculos entre sí, lo vamos a definir como el conjunto de instituciones que monopolizan la instrucción formal, ¿no? Que tienen articulaciones entre sí y que tienen articulaciones y vínculos, digamos, de saberes, de credenciales, ¿no? Y que se organizan en torno a una estructura académica donde podemos diferenciar niveles, ciclos de enseñanza, modalidades. Algunos de esos niveles y ciclos son de enseñanza obligatoria, ¿no? Ese rango de obligatoriedad nos indica, bueno, hay un conjunto de años que lleva adelante una instrucción de determinados contenidos que son de enseñanza obligatoria para toda la población, ¿no? Los sistemas educativos se refieren precisamente a ese conjunto de instituciones que tienen una articulación que refiere a una estructura académica con distintos niveles, ciclos y modalidades de enseñanza. Ese sería como el concepto a trabajar en la primera parte de este módulo. Y en la segunda vamos a hacer pie, bueno, a la configuración histórica del sistema educativo argentino, y para eso nos remontamos al inicio del Estado argentino, donde vamos a eh, hacer pie en las bases constitucionales, ¿no? Eso ahí nos ubica en el plano ya de la política educacional,
no de la historia de la educación, no vamos a hacer una historia de educación en esta asignatura, pero sí vamos a analizar las políticas que llevó adelante el Estado argentino en ese periodo fundacional, ¿no? Vamos a tomar como punto de referencia las bases constitucionales de la educación argentina. La Constitución histórica, aprobada en 1853-60, sigue vigente, tuvo una serie de reformas, las vamos a analizar en particular, y, pero vamos a distinguir en las bases constitucionales dos dimensiones de análisis que nos van a permitir analizar el sistema educativo, no tan solo en ese periodo fundacional, sino en lo que vamos a ver en los demás módulos, ¿no? Por un lado, una dimensión es la organización institucional del sistema educativo, esto es la distribución de competencias entre el Estado federal y los estados provinciales en materia educativa, qué le corresponde al Estado nacional y qué le corresponde al Estado provincial. Argentina tiene un régimen federal de gobierno y eso es incluso poco analizado, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista político, ¿no? Y eso porque condiciona mucho las formas en que se diseñan e implementan políticas educativas argentinas. Lo federal limita mucho la capacidad del Estado nacional, porque hay una distribución de competencias muy claras planteadas desde el principio, ¿no? Y por otro lado, la otra dimensión que vamos a identificar en las bases constitucionales de educación refieren al derecho a la educación, ¿no? Que ya está consagrado en esa Constitución histórica. Nosotros vamos a leer a la Constitución desde un punto de vista contemporáneo, vamos a ubicarnos en el módulo 2 en ese periodo histórico, pero el análisis de la Constitución, al menos de las bases constitucionales de la educación, las vamos a hacer desde el presente. Nuestra Constitución tuvo una serie de reformas, pero sigue siendo vigente, y es muy importante la reforma de 1994, porque han enriquecido precisamente los alcances del contenido del derecho a la educación a la luz del constitucionalismo social, del constitucionalismo internacionalizado. Entonces, en esas partes del módulo, vamos a ver, bueno, precisamente cómo ese derecho a la educación ha sido reglamentado por el Estado federal a través de las leyes, ¿no? Qué leyes han regulado a lo largo de la historia argentina ese derecho que ya fue consagrado en el artículo 14 para todos los habitantes, no tan solo para los ciudadanos argentinos, para todos los habitantes. Entonces ahí vamos a ver, en función de estas dos categorías, organización institucional del sistema y derecho a la educación, cuál fue el rol del Estado, tema que vamos a hacer pie en el próximo módulo, en el tercero. Este sería como el encuadre general de nuestro segundo módulo, y los invito nuevamente a leer la bibliografía de forma secuenciada y metódica, parte por parte, y de contemplar estas dos dimensiones de análisis que van a estar presentes: sistema educativo y las bases constitucionales con referencia a la organización institucional y al derecho a la educación. Muchas gracias.